Ok, ya tenemos maquetada la plantilla base sobre la cual vamos a desarrollar los estilos iniciales o los estilos base de nuestro proyecto final. Y con este maquetado base lo que estamos obteniendo es esto. Bien, es una página común y corriente que está recibiendo únicamente los estilos proveídos por el navegador de manera por defecto y además está estandarizándose gracias al uso de normalize.css. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es comenzar a crear los estilos generales que van a aplicar a este proyecto. Entonces vamos a basarnos, por supuesto, en nuestra guía de estilos que tenemos en Photoshop. Así que, con respecto a esto, lo primero que vamos a hacer es identificar los colores que se usan en esta página y llevarlos, o en este proyecto, y llevarlos a nuestro CSS. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a seleccionar este color, vamos a copiar su código hexadecimal, vamos a ir a nuestro archivo style.css y aquí vamos a crear un comentario que vamos a llamar colores. Y, dentro de este comentario vamos a escribir cuáles van a ser los colores que vamos a utilizar para no tener que volver a Photoshop cada vez que vamos a usar uno de estos colores. Entonces vamos a crear el color verde que va a ser igual a este valor hexadecimal. Y lo mismo vamos a realizar con todos los otros colores. Por ejemplo, al color oscuro vamos a asignarle este valor hexadecimal. El color del texto es este color azul, así que vamos a dejarlo aquí también. El color claro vendría a ser este. Y el color gris, por último, sería este color que tenemos acá, que es muy sutil. Con lo que acabamos de hacer, en realidad no estamos afectando en nada a nuestra plantilla, no estamos asignando ningún estilo a ningún elemento, pero estamos guardando para su uso posterior estos colores o estos valores, ya que es una pérdida de tiempo tremenda cada vez que queramos asignar un color, tener que ir a buscar a Photoshop cuál es el valor hexadecimal y luego volver acá y pegarlo. Así que esto nos va a servir de mucha ayuda. Y ahora sí, vamos a comenzar a aplicar los estilos generales. Entonces voy a generar un comentario que me va a permitir identificar lo que estamos haciendo. Y tal como lo hicimos anteriormente, el primer estilo general que quiero aplicar es un estilo que aplique a todos los elementos para aplicar el box sizing como border box, para que cuando apliquemos padding, el tamaño, o para que cuando apliquemos padding o bordes, esto no haga que el tamaño de los elementos aumente. Así que vamos a escribir box sizing igual a border box. Y luego vamos a aplicar estilos al body, ¿cierto? Al elemento más grande que tenemos dentro de esta página. Así que al elemento body, ¿qué propiedades le vamos a asignar? La primera de ellas deberá ser la tipografía que vamos a utilizar, que en todos los casos, tanto en los títulos como en los textos e incluso en los botones, es la fuente Lato, que viene desde Google Fonts. Así que vamos a ir a Google Fonts, que ya lo tengo abierto acá. Vamos a buscar la fuente Lato, que aquí está, y vamos a incluirla en nuestra página. Como podemos ver acá, tenemos muchas opciones para incluir esta fuente, pero si miramos nuestra hoja de estilos o nuestra guía de estilos, solo tenemos la fuente en formato light y en formato bold. Bien, y bold itálica. Entonces esos son los tres elementos que vamos a añadir, o las tres variables que vamos a añadir de esta fuente. Entonces nos vamos a quedar con la versión light, la versión light italic y la versión bold y bold italic. Son las cuatro variables de esta fuente que vamos a añadir. Y una vez que seleccionamos esas cuatro variables, copiamos el enlace, lo incluimos en nuestro HTML, obviamente después de normalize y antes de style.css,
y a nuestro elemento body vamos a aplicar la propiedad font family tal como nos indica aquí. Entonces vamos a ir a nuestro style.css, vamos a definir font family como Lato, pero además voy a añadir una fuente en caso de que Lato no esté. De tal forma que si no está Lato, entonces quiero que cargue la fuente helvética. Si no está helvética, que cargue la fuente Arial. Y si no está Arial, entonces que cargue la fuente por defecto sans serif que tenga el visitante. Vamos a ver si esto está afectando ya a nuestro diseño. Y podemos ver que todavía no está ocurriendo nada. Vamos a ver por qué no está ocurriendo nada. Si ya incluimos la fuente. ¿Sí? Bien, aquí podemos ver que está funcionando y por alguna razón no está cargando en la página desde Google Chrome. Probablemente porque esté cargándola con algo de caché. Así que si inspecciono esto y desde el inspector le indico que deshabilite el caché cuando tengo abierto el inspector, tampoco está cargando. Mira, vamos a ver por qué no está funcionando entonces. Vamos a ver los recursos. Las hojas de estilo. Está cargando Normalize y está cargando la fuente Style. Pero no está cargando la hoja de estilos desde Google Fonts. Así que vamos a inspeccionar por qué. Probablemente esté abriendo el archivo equivocado. Así que voy a copiar la URL. La voy a pegar aquí. Y ahí sí. Probablemente estaba abriendo un archivo equivocado. Mi error ahí. Pero bueno, ya está cargando la fuente tipográfica que nosotros tenemos que usar. Así que estamos bastante bien con respecto a eso. ¿Qué más podemos hacer ahora? Pues bien, vamos a definir cuál es el color del texto. Entonces, el color que vamos a usar en el texto, como ya lo tenemos seleccionado aquí, va a ser el color que definimos como color texto. Así que lo pegamos acá. Vamos a ver. Y ahí podemos ver que está funcionando correctamente. Ahora vamos a tener que aplicar el tamaño de la fuente. Bien, y si miramos acá, el tamaño de la fuente es 17 puntos. 17 puntos. Y la fuente por defecto, como tú ya sabes, es un EM, que equivale a 16 píxeles. Entonces, si queremos que esto tenga 17 píxeles, probablemente tengamos que poner algo como 1.05 EM. Así que vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Y antes de eso vamos a ver también cuál es el alto de línea. El alto de línea son 29 puntos o 29 píxeles. Y line height entonces son 29 píxeles. Y para obtener estos valores en EM más apropiados, nos va a servir también la herramienta que desarrollamos que nos permite calcular los rem. Y como tú sabes, en base, ya que estamos en el elemento body, la relación con el elemento root o el elemento raíz es la misma que si estuviéramos trabajando con un rem. Por eso podemos hacerlo de esta forma. Así que si queremos saber cuántos son 17 píxeles, equivale a 1.0625 rem, que en este caso también es aplicable a los EM. Así que lo ponemos ahí. Y 29, que es el alto de línea, es equivalente a esto en cuanto a EM, que es 1.825 EM. Vamos a ver si esto está funcionando. Bien, ya tenemos la fuente en el tamaño que nosotros queríamos y con el alto de línea que provenía desde nuestra guía de estilos. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente elemento que, antes de eso, en el body voy a asegurarme de que no tenga ningún margen, porque en ocasiones se aplican unos márgenes de un EM a los costados, pero en este caso no lo quiero porque dentro de nuestro diseño tenemos elementos que van de borde a borde, así que vamos a dejarlo con margen 0. El siguiente elemento al cual vamos a aplicar estilos
es los párrafos. Así que vamos a seleccionar el elemento párrafo. Y lo único que vamos a asignar al párrafo es un margen superior e inferior. Y el margen superior e inferior va a ser igual al alto de línea, para que se vea como que tenemos un enter entre medio. Así que vamos a escribir el mismo valor que pusimos como line height, para que aplique arriba y abajo, y 0 a los costados. Vamos a ver cómo está funcionando. Y ahí vemos que la separación ya está tomando lugar. Perfecto. El siguiente elemento al cual vamos a dar estilos van a ser los enlaces. Y a los enlaces lo único que vamos a hacer es aplicarle el color verde. Entonces los enlaces van a ser de color verde. Y adicionalmente vamos a hacer que los enlaces no tengan el subrayado. No tengan este subrayado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ya que el color verde es bastante diferente del color base que tenemos en el texto, se van a diferenciar de inmediato sin la necesidad de tener este subrayado. Así que vamos a aplicar un text decoration none. Bien, vamos a ver. Y ahí tenemos los enlaces funcionando correctamente. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo interesante con los enlaces. Vamos a desarrollar el estilo que vamos a aplicar al momento de hacer hover. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar cuando estemos en hover? Vamos a hacer que el color pase de ser verde a ser el color oscuro. Así que vamos a copiar ese valor de ahí arriba, lo vamos a pegar acá, y para que esto sea algo más interesante, vamos a aplicar una transición. Así que vamos a aplicar la propiedad transition. Vamos a hacer que aplique a todas las propiedades, que tenga un tiempo de aplicación de 0.2 segundos y que sea de manera lineal. Vamos a ver cómo está aplicando esto. Y ahí podemos ver cómo el texto cambia de color una vez que hago hover, pero no es un cambio duro, es un cambio animado, lo cual lo hace un poco más interesante. Ahora vamos a trabajar con los encabezados, ¿bien? Vamos a trabajar con el título de la página. Entonces vamos a crear un pequeño comentario aquí que va a indicar que vamos a trabajar con los encabezados. Entonces los H1 vamos a aplicar un tamaño de fuente de 43 puntos y este valor lo vamos a aplicar relativamente en base al tamaño base del elemento body. No estoy tan preocupado de que el tamaño sea exactamente la misma cantidad de puntos o píxeles, sino que básicamente represente la misma relación en cuanto al tamaño original. Entonces, si este tamaño de fuente son 17 y este tamaño de fuente son 43, si divido 43 por 17, vamos a ver que alcanza 2.5 veces. Por lo tanto, el tamaño de fuente del encabezado debiera ser 2.5 em. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Ups, me faltó poner la propiedad. Entonces esto es font size. Y algo que me faltó agregar acá es que el ancho de la fuente, el font weight que vamos a utilizar, es de 300 para que la fuente se muestre como light. Y si bien es la forma en que se está mostrando actualmente, ya que esa es la fuente que trajimos, de cualquier modo es bueno incluirlo porque existe la posibilidad de que la persona que está visitando la página tenga la fuente instalada con todas las variables y probablemente, si no lo indicamos, cargue la versión de ancho 400 o normal. Así que por eso vamos a agregar font weight como 300. Perfecto. Entonces el encabezado 1 va a tener un tamaño de fuente de 2.5 em. Vamos a ver si esto está funcionando. Entonces aquí está funcionando, y si inspeccionamos este encabezado, debiéramos estar obteniendo un tamaño de fuente de 42.5 píxeles, que es bastante cercano a lo que teníamos originalmente que conseguir, así que estamos bastante bien. Ahora vamos a ver cómo aplicamos estilos al encabezado 2. Pero antes
al encabezado número 1 nos faltó darle un font weight de 300 píxeles, perdón, de 300 para que mantenga también la fuente en formato light. Y al encabezado 2 vamos a asignar también estos mismos dos parámetros, pero el font size va a ser un poco más pequeño. En este caso probablemente un 1.2 sea suficiente, y el font weight que vamos a utilizar aquí va a ser 700 porque está en fuente formato bold, y el color que le vamos a aplicar a los enlaces a los encabezados de segundo nivel va a ser el color verde, así que vamos a definirlo de esta forma. Y ahí vemos que está aplicando correctamente el formato del encabezado de nivel 2. Vamos a ver cuál es el tamaño que tenemos acá. Son 20 puntos. Y si inspeccionamos esto acá, vamos a ver que el tamaño computado son de 20.3 píxeles. Así que estamos bastante cercanos, pero estamos utilizando los tamaños relativos tal como lo aprendimos en algunas clases anteriores. Así que, ¿qué más podemos ver acá? Vamos a ver que tenemos un block quote, bien, que es este párrafo que tenemos acá. Y un block quote, vamos a ponerlo, de hecho voy a reordenar esto, voy a poner los encabezados después de body, y después de los encabezados voy a poner elementos para que nos quede más ordenado el archivo. Entonces ahora vamos a aplicar estilos al block quote. Y antes de aplicar estilos vamos a inspeccionar cuáles son los estilos que se están aplicando actualmente, porque si inspeccionamos vamos a ver que tenemos márgenes acá y tenemos paddings. Así que vamos a inspeccionar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver que se están... Ahí está. Vamos a ver que se están aplicando márgenes, y eso es todo el estilo que se está aplicando por ahora. Así que vamos a aplicar un margen muy similar al que teníamos en los párrafos. Vamos a aplicar un padding de unos 2 em. Y si miramos nuevamente nuestra guía de estilos, vamos a ver que el color es blanco del texto, está centrado y está en negrita itálica con el fondo color texto. Así que esos son los estilos que vamos a aplicar. Así que vamos a añadir un background al cual vamos a definir como el color del texto. Y aquí el color del texto va a ser blanco, por lo tanto aplicamos color white. Vamos a alinear el texto al centro. El ancho de la fuente, el font weight, va a ser de 700, y el estilo de la fuente o el font style va a ser itálico o cursiva. Vamos a ver qué resultado nos está dando esto. Bien, podemos ver que ella está aplicándose bastante bien, pero el tamaño de la fuente todavía se nos queda un poco pequeño. Así que vamos a añadir un font size de 1.1 em para que crezca en una proporción de un 10%. Y vamos a ver cómo está quedando. Si inspeccionamos esto, vamos a ver que el tamaño computado de fuente es de 18 píxeles y en nuestro diseño original es de 22, por lo tanto tenemos que hacerlo crecer todavía un poco más. Así que vamos a hacerlo crecer a 1.3 em. Vamos a revisar qué resultados nos da eso. Si inspeccionamos, vamos a ver que tenemos un font size de 22 píxeles. Perfecto. Y tenemos que añadir un line height también para que el texto no quede tan apretado. Así que voy a darle un line height de 1.5 em, que eso le da un espacio bastante suficiente. Bien. Y con eso ya tenemos los estilos generales relativamente bien aplicados. Obviamente hay elementos que todavía nos faltan, así que vamos a añadirlos. Por ejemplo, los botones y los elementos de formulario.
Pero antes de eso vamos a aplicar los estilos de la cabecera, porque eso tampoco lo hemos aplicado todavía. Vamos a crear un apartado aquí que vamos a llamarle página, porque estos ya pasan a ser estilos globales, pero que estamos aplicando a los elementos específicamente de la página. Así que vamos a seleccionar el elemento page header y al elemento con la clase page header vamos a añadirle un fondo que es exactamente el mismo color que le dimos al block quote, así que lo copiamos desde ahí. Vamos a hacer que el color sea blanco y vamos a ver qué resultado nos está dando esto. Bien, estamos teniendo ese resultado. Ahora vamos a hacer que el texto esté centrado, text align center, y vamos a añadir un padding de 3 em arriba y abajo y 0 a los costados. Y con eso ya tenemos el título de la página aplicado correctamente. Sin embargo, todavía nos falta darle estilo al texto de introducción que tenemos debajo, porque en nuestro diseño originalmente es más grande. Es el equivalente a 23 píxeles. Así que para hacer crecer esto a ese tamaño, que es exactamente el mismo tamaño que teníamos en el block quote, vamos a tomar este mismo valor, que es font size 1.3 em. ¿Y a qué lo vamos a aplicar? A los párrafos que estén dentro de page header. Así que seleccionamos page header P. De esa forma lo aplicamos a los párrafos. Aplicamos un font size de 1.3 em y para mantener la concordancia vamos a hacer que el line height sea de 1.8. Bien, vamos a recargar esto para ver cómo queda. Y ya vemos que ahí está funcionando bastante bien. Ahora, un elemento que nos está molestando acá es el margen que tenemos alrededor del párrafo, que hace que el espaciado aquí abajo sea mucho mayor que el que tenemos arriba. Por lo tanto, vamos a quitarle los márgenes a este párrafo, de tal forma que no ocurra ese fenómeno. Y ahí estamos viendo que funciona bastante bien. Ahora, vamos a ver que en los encabezados, de manera nativa, de manera nativa, se están aplicando márgenes también, que son los márgenes que vienen por defecto. Entonces, esos márgenes, si bien están aplicando correctamente y no nos generan ningún problema, no tenemos control nosotros de cuál es el tamaño de esos márgenes. Así que vamos a tomar las riendas de esos márgenes y vamos a hacernos cargo de ellos. Así que vamos a seleccionar todos los tipos de encabezado: H1, H2, H3, H4, H5 y H6, y a todos estos elementos vamos a aplicarle un margen de 0 arriba, 0 al costado, un em abajo y 0 a la izquierda, de tal forma que únicamente tengan margen hacia abajo. Vamos a revisar cómo está quedando esto y ahí lo vemos aplicando correctamente. Bien, así que con eso ya nuestros estilos ya están teniendo forma. Así que ahora sí vamos a añadir los elementos adicionales. Vamos a añadir un párrafo que va a contener un enlace, y este enlace va a ser un botón principal, y luego vamos a tener otro enlace que va a ser un botón secundario. Y para hacer que estos enlaces se muestren como botones, vamos a aplicarle una clase específica. Al primero vamos a aplicarle la clase btn por botón, y al segundo botón vamos a aplicarle la misma clase btn, pero vamos a complementarlo con la siguiente clase, que es btn alt. Vamos a ver si esto lo observamos en el navegador. Aquí están los enlaces, pero se muestran como simples enlaces comunes y corrientes. Así que vamos a aplicarle estilos de botón. Vamos a poner estos estilos debajo de los enlaces. Entonces vamos a aplicar a los elementos btn de partida, vamos a hacer que se muestren como un display inline block. Vamos a hacer que tengan algo de padding, 0.5 em arriba y abajo y 2 em a los costados.
vamos a aplicarle un fondo de color verde. Así que tomamos el color desde ahí. Vamos a hacer que el color sea blanco. Así que aplicamos un color white. Y vamos a hacer que los bordes que los cuatro bordes sean redondeados. Así que aplicamos la propiedad border radius. Y en este caso vamos a aplicar, por ejemplo, 5em, que es algo bastante grande y va a hacer que las esquinas queden completamente redondeadas. Vamos a revisar cómo está quedando esto. Bien, ahí ya tenemos nuestro botón funcionando correctamente. Pero por supuesto queremos que el botón secundario tenga un estilo diferente. Y ese estilo diferente debiera calzar con lo que tenemos en este lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear la clase btnAlt. Y esta clase btnAlt va a tener algunos estilos que van a sobreescribir lo anterior. Por ejemplo, el color del texto va a ser del mismo color del texto normal. Así que vamos a aplicar el color estándar del texto. Luego vamos a hacer que esto tenga un border de 0.0625 rem, que es el equivalente a un píxel, que sea sólido y que sea también del color del texto. Y vamos a aplicarle un background que sea transparente. Así que vamos a ver cómo está quedando esto. Y ahí vemos que está aplicando nuestro botón. Sin embargo, tal vez no se note mucho al mirarlo así, pero si hacemos zoom a estos elementos, el botón secundario quedó más grande que el botón principal porque tiene estos bordes, porque tiene ese borde adicional. Así que para que se mantengan las proporciones, vamos a añadir también un borde al botón estándar, pero en este caso vamos a hacer que sea del mismo color del fondo para que no sea diferente. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a aplicar algunas clases para que apliquen, o vamos a aplicar algunas propiedades para que apliquen al momento de hacer hover en estos botones. Así que vamos a aplicar al botón estándar lo siguiente. Vamos a hacer que cuando hagamos hover en el botón, el color de fondo, el background, pasa a ser del color oscuro y que el texto o el color del texto siga manteniéndose blanco. Vamos a inspeccionar cómo queda esto. Bien, ahí está. Y podemos ver que está funcionando correctamente. Y el botón secundario está obteniendo las mismas propiedades. Y realmente no me molesta que tenga estas propiedades, pero tal vez debiera ser un color más sutil en lugar de ser tan oscuro. Así que, en cuanto a botón Alt, simplemente vamos a hacer que cambie el color de fondo por un color gris. Así que vamos a aplicar la propiedad background para que cambie a color gris. Y vamos a ver cómo está funcionando. Y ahí podemos ver que funciona correctamente. Sin embargo, el color del texto debiéramos mantenerlo como color oscuro. Así que vamos a asignar esa propiedad ahora. Y con eso debiéramos estar listos ya con los botones. Así que vamos a ver ahí y ahí. Perfecto. Me gusta cómo se están viendo. Entonces, por ahora lo único que nos falta es aplicar el estilo para los elementos de formulario, que básicamente son un label y un input. Así que vamos a añadirlos. Vamos a ponerlos en este lugar. Entonces vamos a crear un elemento form. Y dentro de ese elemento form vamos a tener un label. Y junto a ese label vamos a tener un input. De hecho vamos a tener dos inputs. Entonces al label vamos a asignarlo al input de tipo texto. Vamos a escribir algo simple. Por ejemplo, esto es un label.
el input va a ser de tipo texto y su identificador va a ser text solo para efectos de prueba, y va a tener un placeholder que va a decir ingresa tu texto. Y finalmente vamos a tener un input de tipo submit, cuyo valor va a ser enviar, y vamos a aplicar la clase btn para que reciba las mismas propiedades que definimos para el botón principal. Así que vamos a guardar esto y vamos a verlo en el navegador, y ahí vemos que esto ya está funcionando, y podemos ver que de partida el botón de enviar ya recibe las propiedades desde el botón principal. Sin embargo, la animación o la transición al momento de pasar de hover a normal es muy dura, a diferencia de los enlaces, porque la transición la habíamos aplicado a los enlaces y no al elemento btn. Así que vamos a simplemente duplicar la misma propiedad en este lugar. De hecho, los elementos con la clase btn los voy a sacar de aquí y los voy a poner en un nuevo apartado que voy a dedicar a formulario. Entonces aquí vamos a poner los estilos de botón, y ahora vamos a poner los estilos de input. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los input? Pero obviamente esto no queremos que aplique a todos los inputs, así que vamos a aplicarlo solamente a los inputs de tipo texto, a los inputs de tipo email, a los inputs de tipo password, a los inputs de tipo number, y creo que esos son todos los tipos de input que tienen este estilo para ingresar texto. Ahí me falta el input de tipo telephone, que creo que su propiedad es tel, del tipo tel. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer que esto se muestre con un ancho del 100%. Eso, con un ancho del 100%. Que tengan un padding exactamente igual al de los botones para que tengan la misma altura, aunque en este caso probablemente con un padding de 1 em a los costados debería ser suficiente. De hecho, voy a probar cómo queda junto al botón antes incluso de aplicar el ancho al 100%. Voy a agregar un border de 1 píxel, que va a ser ¿de qué color? Va a ser de color claro. Y va a ser sólido. Y vamos a aplicar un fondo, es decir, un background de color gris. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo está quedando hasta ahora. Y vemos que no está dándonos ningún cambio en particular. Así que vamos a revisar por qué. Vamos a ver qué ocurre si me quedo para probar simplemente con input. Y ahí sí está aplicando. Bien, entonces algo en este lugar está fallando. Probablemente sea cuando puse type tel. Mira qué extraño que esto no esté funcionando. Si inspecciono esto, claro, solo aplica esto y nada más. Esto es raro. Pero bueno, esto lo vamos a solucionar de esta forma. Vamos a quedarnos únicamente con el input, con el selector input directamente,
y vamos a ver que con eso ya están aplicándose los estilos, y vamos a ver que si escribimos también están aplicándose los estilos dentro de los inputs. Por ahora lo que nos falta es darle los bordes redondeados que tenemos en nuestro diseño original. Así que vamos a aplicar esto, que es un border radius, y en este caso probablemente 0.2 em sea suficiente, y vemos que está aplicando como corresponde. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y esto es bien interesante, ya que el hecho de que haya puesto mal aquí los selectores me ha hecho reflexionar sobre la idea de poner el ancho 100% en este lugar, y probablemente sea una mala idea. Entonces probablemente sea una mejor idea aplicar un ancho del 100% toda vez que apliquemos una clase que se llame ancho 100, ¿cierto? Porque eventualmente en algún momento podemos hacer un formulario y queremos que quede en línea tal como lo tenemos acá. Así que vamos a crear una clase general que se llame ancho 100, y esta propiedad y esta clase, la única propiedad que va a tener va a ser la propiedad width equivalente a 100%. Entonces desde nuestro HTML a este input le vamos a asignar la clase ancho 100, y vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, y vemos que el elemento ocupa todo el ancho de la página. Así que con eso ya estamos obteniendo un resultado muy cercano a lo que estábamos deseando. Probablemente en un caso real el label y el input lo pongamos dentro de un párrafo o de algún otro elemento contenedor como un elemento de lista, pero por ahora incluirlo dentro de un párrafo es suficiente, y con eso conseguimos el espaciado necesario en este lugar. Y creo que con esto ya tenemos listos los estilos generales, y ya en la siguiente clase podemos comenzar a aplicar estilos para el layout. Así que vamos a dejar esta clase hasta aquí por el momento y nos vemos en la siguiente.